Hola chicos, muy buenas noches. El día de hoy voy a explicarles brevemente cómo registrar sus variables en SPSS, como también vaciar sus datos. Para eso vamos a utilizar la versión 25 de IBM SPSS. Previamente, sus datos ya deben de estar depurados en un archivo de Excel, como también codificado sus variables, como les expliqué en clase. Ahora, cuando abrimos la aplicación SPSS, por defecto nos muestra esta vista, denominada vista de datos. En esta vista de datos vamos a ir recolectando las respuestas de nuestros cuestionarios. Es decir, para el cuestionario 1 les corresponde toda esta fila, para el cuestionario 2 le corresponde la segunda fila, para el cuestionario 3 la tercera fila y así sucesivamente. Ahora, antes de usar esta vista de datos, primero debemos de registrar nuestras variables y configurarlas para que SPSS pueda trabajar con ellas y posteriormente poder hacer análisis estadístico. En esta vista de variables, SPSS nos presenta un número de columnas, el cual vamos a ir describiendo. En la primera columna denominada nombre, vamos a escribir el nombre de la variable. En este caso, nuestra primera variable es sexo. Por lo tanto, vamos a escribir la palabra sexo y presionamos Enter y observamos cómo SPSS por defecto nos configura nuestra variable, pero vamos a ir cambiando estos datos de acuerdo a nuestras necesidades o naturaleza de la variable. Hago un paréntesis aquí, recordándoles que una variable es una característica o un atributo, ya sea de un objeto o de un individuo del cual se quiere estudiar o medir. Ok, entonces, recuerden que en la columna nombre va el nombre de la variable. La variable, recuerden también que no debe llevar espacios si está conformada por dos palabras, ni guión corto ni tildes. Porque en este caso, si hubiésemos escrito una tilde y presionamos Enter, SPSS nos indica que no es un carácter permitido, por lo tanto nos va a indicar error. ¿Quedó entendido? Bueno, perfecto. En nuestra segunda columna, denominada tipo, si la seleccionamos y presionamos este botón, nos aparecen los tipos de datos. El tipo de datos es la naturaleza del valor que va a recibir la variable. En este caso, la variable sexo va a recibir un valor de tipo numérico. ¿Por qué de tipo numérico? Se preguntarán si sexo puede recibir la palabra mujer u la palabra hombre. Pero recuerden que al codificar las variables, sexo en sus respuestas mujer va a tener el valor 1 u hombre va a tener el valor 2. Por eso se convierte en numérico. Ahora vamos a configurar el ancho. El ancho es el número de cifras que tiene el número o el número de caracteres si fuera palabras. En este caso vamos a hacernos una pregunta. ¿Cuántas cifras tiene el número 1? Pues 1, ¿verdad? ¿Cuántas cifras tiene el número 2? Pues 1 también. Entonces la anchura es 1. Y como también observamos en nuestra codificación de la variable sexo, los valores del código son enteros, por lo tanto no vamos a utilizar decimales y el número será 0, ¿sí? Como lo estoy indicando aquí, anchura 1 y decimales 0. Y por último damos clic en el botón aceptar y observaron cómo se configuró de inmediato estas dos columnas, anchura 1 y decimales 0. Ahora, en la columna etiqueta vamos a describir nuestra variable. En este caso podemos darle una descripción que viene siendo el mismo concepto, sexo. O en caso de que en el cuestionario les apareció la pregunta ¿cuál es tu sexo? Pues también se puede escribir, pero en etiqueta vamos a describir la variable lo más conceptual posible. En este caso se va a quedar con la palabra sexo y presionamos Enter. En la columna valores vamos a categorizar nuestra variable de acuerdo a la codificación que tenemos previamente en nuestro archivo de Excel. Vamos a darle clic en la celda ninguno
y observamos cómo aparece este pequeño botón con 3 puntos. Pulsamos en este botón donde dice valor, vamos a pulsar 1 porque 1 corresponde a mujer. En este caso, en la etiqueta vamos a escribir mujer y pulsamos en añadir. Y para el valor 2 en etiqueta le corresponde a hombre y pulsamos en añadir. Y por último, ya que hemos completado esta categoría, vamos a darle clic en el botón aceptar. Ahora, en la columna perdidos, si pulsamos en la celda ninguno y pulsamos en este botón, aquí este CSS nos da la oportunidad de trabajar con los valores perdidos, es decir, más bien indicarle las condiciones o indicarle qué hacer cuando no encuentre valores, cómo debe de tratar o cómo debe de trabajar con dicha variable. Vamos a pulsar a aceptar, vamos a dejarlo así como está. Las columnas de columnas y alineación es más bien para darle presentación a nuestros datos, es decir, el número 8 es el grosor, por así decirlo, que va a tener la columna, ¿no? Mientras el número sea más alto, el grosor de la columna va a aumentar. Vamos a dejarla en 8 como estaba. Alineación, vamos a centrar el dato, es decir, cuando lo tengamos en la vista de datos van a aparecer centrados. Ahora, en la columna de medida, es una columna muy especial porque ya hemos trabajado los tipos de datos que existen, ¿verdad? Entonces vamos a pulsar en desconocido y vean cómo SPSS nos muestra 3 tipos de medida para la variable sexo. En este caso, recuerden, hay que hacerse la pregunta sexo. ¿Qué tipo de variable es? ¿Es nominal? ¿Es ordinal? ¿O es escala? Naturalmente, sexo es una variable nominal, ¿verdad? Es decir, es una variable cualitativa nominal dicotómica, porque solamente tiene 2 valores. Por lo tanto, aquí debe de estar seleccionado la opción nominal y el rol vamos a dejarla por default tal y como aparece. Ahora, nuestra segunda variable que vamos a registrar es la variable estado civil. Vamos a escribirle entonces estado. Como esta variable está conformada por 2 palabras, vamos a utilizar el guión bajo, no guión corto, guión bajo, y vamos a escribir civil. Presionamos enter y observamos cómo SPS de nuevo nos configura por default ciertos valores que vamos a ir cambiando en estos momentos. Numérico, vamos a pulsar en este botón y como observamos, estado civil en su codificación cuenta que los valores que tenemos aquí están conformados por una sola cifra y sin decimales. Por lo tanto, la anchura va a ser 1 y en decimales 0. Y pulsamos aceptar y observamos nuevamente cómo SPSS reconfigura el valor de estas columnas. En etiqueta vamos a conceptualizarla, en este caso es estado civil. Ahí sí la podemos escribir con espacio o con tildes. Vamos a dejarlo así y vamos a categorizarla, ¿no? En valor 1 le corresponde a soltero, entonces escribimos aquí soltero y añadimos. Valor 2 le corresponde casado, lo escribimos en etiqueta casado y le damos clic en añadir. Y en el valor 3 es unión libre, por lo tanto en valor va 3 en etiqueta unión libre y pulsamos en añadir y por último aceptar. Dejamos esta columna perdidos por su valor por defecto, columna 8, vamos a centrarlo y nos preguntamos ahora qué tipo de variable es estado civil. ¿Es nominal, es ordinal o es escala? En este caso vamos a dejarlo como una variable nominal, ¿sí? Porque no llevan un orden en concreto las respuestas, y rol vamos a dejarla por default.
Ahora, nos toca el turno para registrar a la variable edad. En este caso, vamos a seleccionarla, vamos a escribirla, edad, va a ser de tipo numérico. Sabemos que la variable viene de forma no agrupada, es decir, no está en intervalos como lo está la variable sexo, que está agrupada como mujer, como hombre, como la variable estado civil, que está agrupada en soltero, casado, segundo nivel. En el caso de la edad, como lo tenemos, recuerden, está desagrupado. Entonces vamos a dejarla como numérico, pero vamos a configurarla que la anchura de una edad está conformada, si es de 2 cifras la edad, entonces sería 2. Es decir, si yo tengo 21 años, 21 está conformada por 2 cifras. Si yo tengo 33 años, quiere decir que 33 está conformado por 2 cifras, ¿verdad? Entonces, la anchura será 2 y no vamos a ocupar decimales, porque cuando le preguntamos a una persona cuántos años tiene, nos dice un número entero y no en fracciones. Es decir, cuando le preguntamos a una persona su edad, esperamos que nos responda de esta forma. Es decir, tiene 25 años y no 25.6 años, ¿verdad? Entonces, decimales va a ser el número 0. Y pulsamos en aceptar. En etiqueta vamos a escribir edad. En valores vamos a dejarlo por default así como aparece, ninguno, porque no está categorizada, no está agrupada la variable. Recuerden, está como una variable no agrupada. Vamos a dejar estas columnas por defecto, solamente aquí le cambiamos a centrado. Y ahora nos preguntamos nuevamente, edad, ¿qué tipo de variable es? ¿Nominal, ordinal o escala? Como es una variable cuantitativa, pues es una variable tipo escala. Entonces, chicos, así sucesivamente van a ir registrando sus variables. Una vez que ustedes hayan terminado de registrar sus variables, nos pasamos a la lista de datos y observen cómo en las columnas ya están representadas por las variables. Ahora sí, si tuviéramos los cuestionarios de uno en uno al lado de nosotros, podemos comenzar con el cuestionario 1 y registrar el sexo, registrar el estado civil o la edad del primer cuestionario, y así nos iríamos con el segundo, con el tercero, con el cuarto, con el quinto, etcétera, etcétera. Pero en este caso, como ya están capturados o como ya están registradas nuestras respuestas de los cuestionarios, recuerden que aquí hay un cuestionario que corresponde a una fila, un segundo cuestionario, un tercer cuestionario y así sucesivamente hasta el último cuestionario, que es la última fila. Ya los tenemos capturados en Excel. Solo me falta registrar. Ya los tenemos capturados. Hagamos de cuenta que seleccionamos todos los valores de nuestra tabla. Hagan de cuenta. Yo no seleccioné estas dos columnas porque todavía no las he registrado aquí, pero ustedes deben de registrar todas sus variables. Hagan de cuenta que mi cuestionario se conforma por 3 variables y voy a copiar los valores que tengo aquí. Si lo observaron, así lo van a hacer con sus valores, van a copiar todos sus valores. En este caso, como mi tabla es muy pequeñita, para muestra didáctica, voy a seleccionar esta pequeña tabla donde están todos mis datos. Clic derecho, copiar. Me voy a SPSS, a la vista de datos. Me posiciono en la celda, en la primera celda de la primera fila, de la primera columna. Clic derecho, pegar. Y observen cómo nuestros datos se copiaron, ¿verdad? Esa es una forma de hacerlo. Hay otra forma más rápida. Hagan de cuenta que vamos a iniciar de nuevo abriendo SPSS.
Ok, ya tenemos abierto SPSS. Para hacer este proceso más rápido, vamos a importar nuestra hoja de cálculo que tenemos en Excel hacia SPSS directamente, y van a observar cómo las variables se van a registrar y se van a configurar automáticamente. Para eso nos vamos al menú Archivo, Importar datos. De este submenú seleccionamos Excel. Damos clic y nos sale este cuadro de diálogo. Aquí vamos a buscar en qué dispositivo, carpeta o lugar tenemos nuestro archivo de Excel con los datos depurados. En este caso yo lo tengo en la USB y lo voy a buscar. Este archivo se llama el trastorno del sueño y rendimiento académico, y le damos clic en abrir. Perfecto, entonces nos sale un segundo cuadro de diálogo. Aquí Excel nos da una vista previa de cómo van a estar acomodados nuestros datos con las variables que SPSS detectó. Por eso es muy importante que previamente en Excel, en los encabezados de sus tablas, ya estén escritas el nombre de sus variables, ¿sí? Entonces vamos a dejar esto por default, así como aparece, y vamos a darle clic en aceptar. Y observamos cómo SPSS importó los datos de nuestra hoja de cálculo de Excel hacia su hoja de cálculo. Miren, y también registró las variables. Vámonos a la lista de variables para observar qué fue lo que hizo. Y miren, en nombre tenemos las 3 variables, ¿no? Sexo, estado civil y edad. Las configuró, miren, de tipo numéricos. Quizás lo que no realizó fue asignarle una anchura de 1, porque recuerden que los códigos de sexo, estado civil y edad cambian de acuerdo a los datos que tenemos aquí. Recuerden, vamos a cambiarlo, que la anchura va a ser 1, porque solamente está conformado por un dígito o por una cifra, ¿no? Vamos a acomodarlo. Aquí también podemos hacer uso de estas opciones. Una edad tiene 2 cifras en este caso. Y en valores ya estará de nosotros categorizar las variables, ¿no? El valor 1 le corresponde a mujer, lo añadimos. El valor 2 le corresponde a hombre, lo añadimos y pulsamos en aceptar. Y así nos vamos a ir con todas las variables. La ventaja es que ya SPSS nos importó todos nuestros datos, ¿sí? Recuerden que en la vista de datos, en este botón, el cual se llama etiquetas de valor, podemos observar qué significan esas claves, ¿no? Sabemos que 2 es hombre y 1 es mujer. Con este botón nos permite ver las etiquetas, ¿sí?, de la categorización que configuramos en esta parte. ¿Sí, chicos? Bien, entonces hasta aquí termino de explicarles lo que es el registro de las variables y el vacío de datos en SPSS. Un saludo, muchachos, espero estén bien. Cualquier duda, con mucha confianza me pueden contactar en Facebook, a mi correo o en clase. Saludos. Hola chicos, buenas noches. En resumen sobre lo que les platiqué en el video, es importante que tengan configurado sus variables correctamente. En caso de que no tengan el software SPSS, pueden ocupar el otro software que yo les pasé, el cual se llama PSPP. No lo olviden, ¿va?